tribunal arbitral o el árbitro único durante la etapa de méritos, o el calendario procesal tiene que ser esto último que les digo y también lo que se conoce como las normas de proceder. ¿Qué opinan? Doctor, buenas noches. Yo pienso que Buenas noches. es un pequeño procedimiento, ¿no? Es un procedimiento que se llega a concretar entre las partes, que las partes se ponen de acuerdo, obviamente, junto con el tribunal arbitral. Y no sé si tal vez podríamos equiparar a un pequeño código de procedimiento, digamos, pero es algo eh, particular en cada caso. Tiene mucha Bien, importancia, ¿no? bien, bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Sí, me permite, doctor. Bueno, según lo que he podido ver, el calendario procesal es un documento fundamental en determinado momento donde se planifica prácticamente todo el proceso, no solamente con fechas, no solamente con actividades a realizarse, sino cómo se va a desarrollar prácticamente todo el arbitraje. Entonces, yo creo que es un documento esencial, fundamental, que amerita tomar dos o tres audiencias o sesiones, si vale el término, y hacer los ajustes poniéndose de acuerdo con las partes. Gracias, doctor. Bueno, suscribo lo que ustedes han indicado. El calendario procesal y normas de proceder se ha erigido, perdón, en una instancia o documento fundamental, instrumento fundamental para la salud del proceso arbitral como tal. Por eso me he permitido también enviarles, en realidad, hay dos modelos o dos líneas que siguen los diferentes tribunales arbitrales. Hay tribunales arbitrales que tienen calendarios procesales sumamente escuetos, que hacen muy poca referencia a las características de la controversia y solamente establecen, llamémosle, lineamientos muy genéricos, y lo más importante, lo que se centran, son los aspectos relativos a las fechas y forma de realización de las audiencias, y no tienen normas de proceder. Este tipo de calendarios procesales son plenamente válidos, por si acaso, ¿ya? Pero a veces hay que situarse en un lugar u otro de la realidad. Yo preferentemente me sitúo en la idea de que es mejor dejar las cartas lo más claras sobre la mesa para que las partes sepan a qué atener. Entonces, es por eso que les he hecho llegar un modelo de resolución que hace referencia a un calendario procesal mucho más detallado. Y vamos a ver la practicidad o algunas cuestiones que pueden llamarles la atención o no en cuanto al contenido del calendario procesal. Sin embargo, la dinámica de realizar un análisis línea por línea sería ociosa de mi parte, lógicamente, y a ustedes nos va a terminar de dormir como si fuera un somnífero. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que el primer ejercicio que hagamos el día de hoy tenga que ver con que revisen este documento que está con el título Resolución 2, Calendario Procesal, Caso Práctico, y que lo puedan, llamémosle, o que puedan ustedes trabajar destacando los puntos que más les llaman la atención y los podamos discutir en clase también. Así que les daría, me imagino que no todos lo han revisado, y si todos lo han revisado, entonces podemos comenzar ya. ¿Todos han revisado o requieren un tiempo para leer el documento? Primera pregunta. No, ¿Nos podría dar un tiempo, un doctor? tiempo, por favor. Mucho gusto. Entonces, al ser un poco ampuloso el texto, les voy a dar 20 minutitos. Obviamente yo voy a seguir conectado esperando cualquier duda o cualquier consulta de ustedes. Está bien, Una vez doctor. pase este tiempo, ya hablamos en conjunto en la clase sobre los aspectos que les haya llamado la atención de un calendario procesal tipo, por ejemplo, en esta clase de procedimiento. Doctor, perdón, una aclaración. ¿Cuál de los textos es el que tenemos que revisar? El que se llama Resolución 02, Calendario Procesal Caso Práctico.
Tengo un par de dudas. No. Muy Hola. bien, Alberto. Esperamos a que, salvo que sea algo, si quieres podemos irlas hablando, no hay ningún problema. A ver, adelante. ¿O Alberto? Por ejemplo, en las disposiciones generales del Tribunal Arbitral, en el parágrafo 5, aquí indica, el tribunal no decidirá sobre la admisibilidad de cualquier prueba ofrecida y su valor probatorio. Es decir, yo puedo presentar cualquier prueba y eso ya seguramente lo van a valorar en el momento oportuno. O sea, cualquier prueba, yo no sé, no hay obligación del tribunal de que diga, esto no es pertinente, o sea, no tiene esa posibilidad, esto es impertinente, algo por el estilo. Buenísima, buenísima la pregunta. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante sobre el tema de la pertinencia y admisibilidad de la prueba. ¿Ya? Vamos Perfecto. a volver a ese tema. ¿Y cuál es la segunda? Bueno, la otra es que, ya, con respecto también a la presentación tardía de la prueba. Por ejemplo, aquí dice, a ver en qué parágrafo está, en el parágrafo 7 relacionado a las comunicaciones y en el numeral 21. Aquí indica que si existen, que existan circunstancias excepcionales que justifiquen su presentación tardía. La solicitud correspondiente deberá presentarse por escrito y estar fundamentada. En este caso, ¿qué es lo que pasa si yo, no sé, tal vez lo veo de un modo estratégico, ocultar un medio de prueba idóneo, ¿no? Aquí también en cuestión de arbitraje se maneja ese detalle, lo que es la verdad material, que muchas veces aquí el Tribunal Constitucional te hace valorar no más en cualquier etapa del proceso. ¿Cómo está funcionando? ¿Cuál es el criterio de muchos tribunales arbitrales en este sentido? Porque aquí indica si existen circunstancias excepcionales o lo meten nomás, digamos así.
Gracias, Alberto. Dos excelentes preguntas, la verdad que de mucho, mucho nivel. Vamos a hablar también de ese tema, que tiene que ver con la oportunidad del ofrecimiento y la producción de la prueba. Bien, esperemos a tus compañeros, o Alberto, o a sus compañeros, perdón, y cuando estén todos, ya comenzamos con ese tema. Ya. Luego puede ser más, ¿no? Tengo un par de... 20, 30 intervenciones, como este es un módulo práctico, en realidad a veces lo mejor para ustedes, creo yo, no es solamente entender lo que dice la norma, sino analizar y ver cuáles son algunos de los, en términos generales, las opiniones o cómo se lleva a la práctica la misma normativa y los reglamentos institucionales. Así que de eso se trata, ¿no? Hacerle una duda que también me surgió. Eh, en el punto 40 habla sobre que una parte puede objetar la exhibición de documentos. No sé cómo esto es posible si están en un arbitraje, cómo se puede objetar a exhibir ciertos documentos y responder diciendo qué documentos sí quiere exhibirlos. Bien, también vamos a hablar sobre eso. También vamos a hablar sobre eso. El tema de la objeción de la prueba también es importante. Sin embargo, a modo de anticipo, puede darse el caso, por ejemplo, muchas veces, a ver, te doy un caso típico. Tú pides que la contraparte muestre la adenda de contrato de 3 de julio del 2019, solamente por decir algo, ¿no? Y tú, como contraparte, puedes objetar y decir que al ser un documento que debería estar en su poder, el que quiere probar tiene que presentar y tiene que tener el documento, ¿correcto? Entonces puedes perfectamente, basado en ese principio, lógicamente objetar la exhibición de algún documento. O también puedes objetar la misma validez del documento, un documento que esté, no sé, tachado, un documento que no contenga o que no sea legible, y cuestiones que hagan a la integridad del texto que uno pretende ver. Entonces hay circunstancias en las que se puede objetar. O por ejemplo, cuando estoy queriendo producir prueba documental que recién le estoy presentando y no es de reciente obtención. Bien, les voy a ir rogando que una vez que ya todos terminen, vayan indicando esto, por favor, por lo menos en su gran mayoría, cosa de que comencemos. Doctor, perdón la palabra, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me cabe una duda un poco más, tal vez anticipada a lo que estamos viendo. Habíamos visto el tema de la instalación del tribunal arbitral, en el cual con el cual inicia la etapa de méritos. Y ya empieza a correr, si vale el término, los plazos para para el proceso como tal. Y habíamos señalado que se determina ahí el procedimiento y demás. Entonces, esta resolución del calendario procesal, como está redactado, al final simplemente firma solamente el tribunal arbitral junto a la secretaría. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué momento se emite esta resolución? Al mismo tiempo que la instalación del tribunal, posterior, ¿desde cuándo computarían los plazos que están estableciendo en esta misma resolución? Dado que, por ejemplo, en el reglamento de arbitraje de la CAINCO Chuquisaca, establece que la demanda del arbitraje debe presentarse dentro de los 10 días de la notificación de la instalación del tribunal arbitral, por ejemplo. Entonces, debo entender que la instalación y la resolución del calendario se deben hacer al mismo tiempo, el mismo día. Esa es una duda que tengo. Y la otra es la parte final, ¿no? Que dice que el tribunal podrá modificar los plazos procesales sin notificar a las partes. Es algo que me queda un poco de duda, cómo podría modificar y que las partes no lo conozcan. ¿Puedes ir al punto? ¿Dónde está esto?
Bien. ¿Ya están todos? Por eso precisamente vengo hablando. ¿Podemos comenzar? Sí, doctor. ¿Podemos comenzar? ¿Ya están todos? Sí, doctor. Buenísimo. Bien, ustedes me han pescado en dos temitas. Precisamente ese era el propósito de del trabajo que íbamos a realizar. Por eso ven ahí el título, ¿no? Dice calendario procesal caso práctico. ¿Por qué? Porque en realidad este documento contiene una serie de pequeñas cuestiones que tenía que llamarles a ustedes la atención. La primera es la de Gualberto. Gualberto, no sé si todos estaban prestando atención, pero me gustaría mucho si es que nos puedes ayudar indicando cuál era tu primera observación y dónde se encontraba. Ah, ya, perfecto. Era sobre la admisibilidad, ¿verdad? Ahí está. Exactamente. Bien, ¿quién decide sobre la admisibilidad de la prueba? Ahí dice que no el tribunal. Ya. Exactamente. Es que este es un caso práctico precisamente para que ustedes encuentren los errores u horrores que tiene este documento. Este no es un documento oficial, lo he trabajado de forma académica, precisamente para despertar en ustedes las observaciones. Primero, es sabido y es una función del tribunal arbitral en uso de sus competencias que necesariamente tiene que pronunciarse sobre la admisibilidad y sobre la pertinencia de la prueba. Entonces, lógicamente, jamás podría establecerse un calendario procesal en el que se diga el tribunal, entre comillas, se lavará las manos con la proposición de prueba. Esto, por ejemplo, no va. Esa es la idea. Ustedes tienen que haber encontrado cuestiones que les llamen la atención. La segunda, que creo que fue Paola, que hizo un especial énfasis, lógicamente también. Un tribunal arbitral no puede dictar como le dé la gana la modificación al calendario sin notificación de parte. Lógicamente, como cualquier acto procesal dentro de la etapa de méritos, tiene que tener acceso y conocimiento de las partes. ¿Han podido encontrar algunas otras? O los voy a o estoy implicando que se van a volver a leer el documento. Doctor, yo he encontrado una. Yara. A ver, Silvia. Yara, adelante, perdón. Yara, la mía es más sencilla, quizás no está tan en el tema legal, que sí me llama la atención, es el punto 12 en la parte del idioma. Dice, los memoriales de las partes deberán ser escritos en español. Todo documento escrito en otro idioma deberá ser traducido al español. La traducción deberá presentarse dentro de los 3 días siguientes a la entrega del documento que se tradujo. Entonces, ahí habla de una traducción sobre algo que ya está traducido, supuestamente, que ahí habría un error. Más que un error sobre eso, es un error de procedimiento. ¿Por qué? Yo después me comprometo a pasarles un calendario procesal que se bien hecho, ya para no generarles confusión. Pero yo también considero que es un error, porque lógicamente el documento que te dice que todo documento tiene que ser presentado o escrito en español, hay documentos, sobre todo en materia de arbitraje, que se presentan en otro idioma, pero siempre que se presenta en otro idioma tienen que venir automáticamente con la traducción. No tendría ningún sentido presentar un documento y 72 horas después presentar una traducción, por ejemplo. Sería una doble burocracia absolutamente innecesaria. Coincido con la apreciación. ¿Qué más? ¿Qué más han encontrado? A ver. ¿Me permite, Doctor doctor? Freddy le habla. Un segundito. Freddy, buenas noches. Adelante. Otro tema que me parecía bastante extraño, y bueno, ahora que usted plantea que la idea era verificar errores, en el punto 34, cuando se habla del inciso C, inspección o reconocimiento arbitral, y el punto 34 establece que no será admisible la producción de esta prueba
si se trata de una disputa en temas constructivos, yo pienso que es importantísimo que la inspección en el lugar sea parte del proceso de producción de prueba. Entonces, me imagino que también este es un error. Exactamente. Un tribunal no te puede decir, no te puede limitar bajo ningún punto de vista que va a admitir o dejar de admitir la producción de una determinada prueba, siendo que el principio de, llamémosle, de producción o de, sí, de producción de todas sus pretensiones o de prueba de todas sus pretensiones, tiene que sostenerse en juicio. Muy bien. ¿Qué más? Sí, Bien, el Romano 11, fijación del objeto del proceso, numeral 43. A ver. Dice así, solamente las partes podrán fijar el objeto del proceso, debiendo resolver las cuestiones y puntos controvertidos del mismo. Yo creo que es una atribución propia del tribunal arbitral y no de las partes. Exactamente, ¿no? Que está resaltada ya en el punto siguiente, ¿no es cierto? Sí, así es. Exactamente. Bien, me gusta que hayan despertado y que estén pilas con los temas. ¿Qué más han encontrado? A ver. Doctor, ¿Puedo? una consulta, le habla a Silvia. Silvia Cardoso. Adelante, Silvia. Buenos días. En la cláusula octava, que nos habla de la cláusula arbitral, en el segundo Espera parágrafo, un segundito, por favor, vamos a retroceder. las dos últimas líneas del segundo parágrafo de la octava. Habla de que este acuerdo implica la renuncia expresa a iniciar cualquier proceso judicial y o la presentación de cualquier recurso judicial alguno. Ah, ya, perfecto. Pero el recurso de nulidad lo tenemos que presentar ante la autoridad jurisdiccional. No sé si es un error o yo estoy malinterpretando la cláusula. Silvia, mil disculpas, se cortó el audio a mí y no he podido escuchar su intervención. Solamente me fui hasta el segundo parágrafo de la cláusula octava, pero ahí terminé de escuchar todo. Ok, lo que le decía es que se prohíbe o se expresa la renuncia de ambas partes a presentar cualquier recurso judicial y en el caso de presentar un recurso de nulidad del laudo arbitral, tiene que ser presentado ante la vía jurisdiccional. Yo no sé si es que estoy haciendo una mala interpretación o efectivamente se trataría de algún error para interpretar. Gracias por su intervención. Comenzamos con esta cláusula que tiene una patología un poquito más clara, ¿no ven? ¿Cuál es? Doctor, Más ¿no sencilla. existe la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia de Chuquisaca? No hay un centro de conciliación de la Cámara Nacional en Chuquisaca. Sí, eso también. Exactamente. En el mismo punto Primer tema también, era, ay, ¿qué más? perdón, doctor, en el mismo punto, en el párrafo superior, también habla de que existieran conciliadores de las partes y un conciliador dirimidor, que de acuerdo a lo que hemos visto en los procesos de conciliación no existirían estas figuras, sino que es un solo conciliador y son las partes las que solucionan sus conflictos y no así un conciliador que los resuelva. Están encontrando las hormigas y se les están olvidando los elefantes. ¿Qué más? Buenas noches, doctor. Se trataría de una cláusula escalonada también, ¿no? Porque habla primero de negociar. En caso de que falle la negociación, se iría a una conciliación y en caso de que falle la conciliación, recién se acudiría al arbitraje, ¿no? Es una cláusula horrible, pero como les digo, se les están escapando los elefantes, no solamente las hormigas me están encontrando. ¿Qué dice ahí en cuanto a la Yo tengo conciliación? otra. A ver. En el numeral 33 dice que el María tribunal Valeria, arbitral. María Valeria, perdón que le corte. Ahorita vamos al numeral 33. Sigamos desarrollando este punto de la cláusula, por favor, y después le doy pie. Ya. Doctor, ¿no existe la conciliación ad hoc? Gracias. ¿No es cierto? Todas las conciliaciones son
institucionales, de acuerdo a lo que nos dice la ley 708. Y lógicamente hablar de una especie de tribunal de conciliación es poco menos que descabellado. Sigamos avanzando porque acá abro pie a una supuesta patología que no estoy seguro que así sea, ¿no es cierto? Y es justamente, Silvia nos hacía referencia, perdón, voy a volver atrás. Espérame un segundito, aquí atrás. Bien, voy a volver a esta última oración, ¿no es cierto? A esta. Este acuerdo implica la renuncia expresa a iniciar cualquier proceso judicial y a la presentación de cualquier recurso judicial alguno. ¿Qué opinan? ¿Es una patología? ¿No la es? ¿Es una patología subsanable en caso de serla? ¿Qué opinan? Creo que es una cláusula patológica subsanable en solamente esas dos líneas que leyó. ¿Ya? ¿Por qué, María Valeria? Bueno, por la última parte que ya le había mencionado una compañera, creo un compañero, de no poder presentar cualquier recurso judicial alguno, siendo que el recurso de nulidad de un laudo sí se presenta ante una, o sea, sí es un recurso judicial. Luego, por la primera parte de la oración, no creo que esté mal. La consulta es, ¿se permite la renuncia anticipada a los recursos, por ejemplo, en este caso, al recurso de nulidad que está establecido en la 708? Considero que sí renuncia. No. No creo, doctor. Paola Trillo le habla, disculpe. No creo, porque en caso de que una de las partes esté en desacuerdo con el laudo arbitral, ¿a qué instancia tuviera que recurrir para solicitar la nulidad en caso de que estuviéramos negándonos al recurso judicial? Muchas gracias, Paola, y nos has metido en un problema más grande todavía. ¿Conoces a alguien que esté feliz con un laudo arbitral contrario? Y la realidad y la verdadera respuesta es no. Y ahí parte tal vez incluso hasta la misma naturaleza jurídica del arbitraje, al ser un procedimiento creado expresamente en virtud de la autonomía de la voluntad. La ley tiene que establecer una etapa recursiva cuando alguna de las partes no esté de acuerdo con el laudo arbitral. No, doctor. Lili, buenas noches, a ver. Buenas noches, doctor. El recurso de nulidad siempre tiene que darse de acuerdo a las causales establecidas en la ley 708. Y esto es cuando estén vulnerados ciertos derechos, ¿no? Bien. ¿Derechos en qué sentido? Según la ley existe ciertos... según la ley existen ciertos parámetros por los cuales uno puede presentar un recurso de nulidad, doctor. Y no estoy pudiendo encontrar en mi ley cuáles son. Pero sí, solamente podemos basarnos en estos, ¿no? Más que consulta, si ustedes se fijan, el recurso de nulidad no está establecido para atacar el fondo del laudo jamás. Exacto. Jamás Sí, va a atacar el contenido del laudo arbitral y lo único que busca el recurso de nulidad es subsanar cualquier vulneración de las garantías a las que las partes deben estar protegidas durante el desarrollo o transcurso del proceso arbitral, más no en el fondo.
¿Ya? Ese es un punto muy importante que agradezco la intervención de Paola. La naturaleza jurídica del proceso arbitral hace que nosotros hayamos convenido en que un tercero, al cual estamos confiando esto, vaya a resolver en el fondo la controversia. En ningún momento decimos que además nosotros tenemos que prestar un consentimiento con la forma que resuelva, o el modo, si quieren ustedes, o el destino de la resolución. Obviamente ese tribunal tiene que seguir reglas, ese tribunal tiene que estar constituido de la forma que nosotros hemos previsto para que esta decisión, conocida como laudo arbitral, sea válida. Totalmente de acuerdo. Pero si estamos de acuerdo o no, si nos parece un buen laudo, nos parece un mal laudo en el fondo, estamos atados de pies y manos porque ya hemos cedido esa competencia, entre comillas, a alguien que queremos que la resuelva. ¿Bien? Eso tiene que quedar claro. Pero la pregunta creo que sigue todavía en el aire. ¿Puedo yo renunciar anticipadamente a ese tipo de recursos como figura en la cláusula arbitral? Creo que no. No se puede. No, porque sí. Porque en cierta debería forma estar en este recurso precautela el orden público. ¿Ya? Precautela el orden público. Yo me pongo a pensar, si ese tribunal arbitral se pronuncia sobre una materia no arbitrable, digamos, tributos, ¿va a causar estado? Por más que no recurra de nulidad, ¿va a causar estado? Y ahí, Doc, le abro la pregunta, y en realidad porque acá estamos hablando de un tema práctico. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el litigio versa sobre, por ejemplo, ya en un contrato de sociedad o de asociación accidental, ya para hacerlo más propio, estamos queriendo que se nos reconozca el pago por la contraparte del impuesto a las utilidades de las empresas, por ejemplo? ¿Es materia arbitrable o no? Todo tributo no podría entrar al ámbito arbitral, evidentemente, ¿no? Pero ¿qué tal si se da esa figura? Entonces, ahí sí, alguien tendría que revisar el fondo de esa disposición arbitral, de ese laudo arbitral, pienso, ¿no? Por más que no se interpongan los recursos o el recurso en los plazos pertinentes, ¿no? Porque la materia no era arbitrable, digamos. Pienso que sí es materia arbitral, en el caso que nos ha propuesto. A ver, ¿me puede explicar, Gualberto, por favor, cómo? Pienso que sí se puede someter a arbitraje el caso que nos ha expuesto. Es decir, si una empresa ha hecho un acto de disposición por el que se ha comprometido mediante un contrato de sociedad accidental, y bueno, ¿y qué pasa si la empresa realmente obligada debería cumplir este pago, pero no lo hizo, y eso recae sobre la empresa obligada, algo así? Pero pienso que sí, por el acto de disposición que hizo un privado, porque ahí no le genera perjuicio, en este caso a la entidad pública, en este caso al SIN, ya que se le ha pagado efectivamente. Simplemente le genera perjuicio a la empresa que no tenía que pagar, algo así. Gracias, Alberto. Esta era una pregunta con trampa. Evidentemente, acá puede ser que la deuda venga derivada de un tributo, ¿ya? Pero no debemos confundirnos. Acá no estábamos hablando sobre tributos. Lo que estábamos hablando era de la restitución dentro del cumplimiento de una obligación que, bueno, no casualmente, sino que cabalmente hacía al pago de un determinado tributo, pero el conflicto no es sobre la existencia, sobre la validez, sino efectivamente sobre una deuda a la cual la contraparte se encuentra obligada. Bien, por eso les decía, a ver, la materia arbitral es mucho más amplia a veces de lo que pensamos, por ejemplo. En este caso, no estamos metiendo como demandado
o como parte al Servicio de Impuestos Nacionales, a la Autoridad de Impugnación Tributaria o a cualquier ente que tenga calidad de sujeto activo en la percepción de tributos. Acá el conflicto continúa ventilándose entre dos privados bajo derechos disponibles. Entonces, no todo lo que diga, por ejemplo, tributos, va a ser materia no arbitrable. Ahora, doctor Valdivia, respondiendo un poquito más a su pregunta, no va a causar jamás Estado porque yo no voy a poder demandar, por ejemplo, si quiero hablar sobre tributos, a la Alcaldía de La Paz, a la Alcaldía de Santa Cruz, a la Gobernación o al Servicio de Impuestos Nacionales, porque lógicamente el tribunal va a declararse incompetente, ¿no? Entonces, es un escenario que verdaderamente sería muy conflictivo y llamémosle, en el peor escenario posible, que tengamos un tribunal arbitral absolutamente descabellado. No se olvide que se someten incluso ellos a la normativa penal vigente a través del tipo penal correspondiente en este caso. Entonces, no es un escenario que yo consideraría posible, por ejemplo, el que ante una disputa específica y exclusiva de tributos o de tasas se establezca un arbitraje. Muchas gracias, doctor. No, pero el número 2 también preocupa, ¿no? Cuando el laudo arbitral sea contrario al orden público. Entonces, en ese caso, es terrible. Tampoco causaría Estado, ¿no? Tampoco causaría. Es terrible ese punto, doctor, porque no sé si ustedes ya han hablado o algún docente que me haya antecedido les ha comentado el problema del orden público. No sé si quieren compartir eso en este momento, pero justamente la discusión sobre el orden público es la que podríamos decir una de las madres de las discusiones en materia de arbitraje, tanto internacional, a través de lo que es el orden público nacional e internacional, como de arbitraje doméstico, precisamente por la amplitud del concepto orden público y no solamente la amplitud, sino la falta de limitación. ¿Han podido hablar de esta temática? Hemos comentado algo, doctor, en el entendido de que el orden público es muy amplio, ¿no? Y la interpretación de qué es el orden público puede generar varias dificultades y abrir la vía para la presentación del recurso de nulidad. Pero a más de un comentario como el que acabo de hacer, no hemos analizado en profundidad. Bien, entonces, el tema del orden público es una cuestión sumamente importante y no venía, no les voy a decir dispuesto, sino no pensé que esto iba a ser central, porque realmente cuando se habla de arbitrabilidad o de materia arbitrable, es uno de los elementos a tomar en cuenta. Me comprometo entonces a presentarles una pequeña disertación de unos minutos para la siguiente clase, el día lunes, sobre este tema del orden público, que realmente nos mete en muchos problemas, como bien ha detectado el doctor Valdivia, precisamente porque si nosotros tomamos al orden público como una causal de nulidad, es donde terminan la mayoría de los abogados de parte cayendo cuando no les gusta el laudo. Cuando no te gusta el laudo, la ventanita que te dejaron abierta es orden público, laudo contrario al orden público, y ahí quieren empezar a atacar. Eso es algo, llamémosle factible, o en todos los casos procedente. La realidad es que no. Les voy a mostrar un poco cómo se ha ido moderando ese concepto de orden público para tratar de encauzar un poco. La ley no nos ayuda, la jurisprudencia un poco sí, pero evidentemente es una discusión sumamente interesante y muy amplia. Para seguir avanzando, y creo que a María Valeria le tengo que dar la palabra, les comento, la jurisprudencia o la opinión mayoritaria de los jueces, y les digo mayoritaria porque no es un informe, nos dice que la renuncia anticipada a los recursos que prevé la ley, por ejemplo, en este caso el recurso de nulidad, no es válida. Entonces, eso hace que por mucho que yo me comprometa en la cláusula arbitral a no presentar ningún recurso, al tratarse de garantías que están sostenidas no solamente en la ley, sino también en la Constitución, no puedo hacer una renuncia expresa
de esta posibilidad que me faculta la ley, por ejemplo, cuando veo que existe algún defecto de esta magnitud en el desarrollo y tramitación del arbitraje. Entonces, si bien es una patología, no es una patología mayor, porque podemos considerar que es una estipulación ineficiente o una estipulación contractual que no va a tener efecto en el fondo. Bien, sigamos. María Valeria, le cedo la palabra. Gracias, doctor. El punto que encontré que le mencionaba es el 33, donde dice que el tribunal arbitral podrá de oficio o a petición de parte nombrar uno o más peritos. El tribunal comunicará a las partes acerca de la selección, la tarea y las conclusiones de esos peritos. Creo que son las partes los que proponen a los peritos, así igual que a las pruebas que presentan, ¿no es cierto? Y no el tribunal. Buenísimo el tema en el que nos has metido, Valeria. ¿Qué opinan? Doctor, si me permite opinar, Freddy le habla. Podría ser que el tribunal arbitral designe al perito, pero esto a petición de las partes, ¿no? Como un perito dirimidor. Bien. No como... Que presida la palabra. ¿Qué opinan? En la ley, doctor, buenas noches, en el artículo 55 habla de precisamente de que el tribunal, como decía Freddy, podrá pedir de oficio o a instancia de parte la actuación de uno o más peritos. Yo creo que coincide, ¿no? No sé. Sigue ofrecida la palabra. A ver, un par de opiniones más y la ponemos en limpio y también les doy mi parecer. ¿O les parece suficiente con lo que ya han opinado sus compañeros? Bien. Carlos Andrés, ¿quiere opinar o ha sido error nada más? Buenas noches, doctor. A ver, sobre la interrogante de la compañera, considero que el árbitro, y podríamos hacer un paralelismo con un juez, tomando en cuenta que una pericia trata sobre aspectos técnicos, científicos, respecto de los cuales tanto el árbitro o un juez no tiene un conocimiento adecuado, considero que es perfectamente viable que el árbitro de oficio o el tribunal arbitral pueda pedir obviamente este apoyo técnico o científico, ¿no? Simplemente eso, doctor. Muchas gracias. A ver, María Valeria, primero dirigido a ti, para aclarar un poquito algunas cuestiones. Hay un principio que establece la libertad probatoria del tribunal arbitral en la ley. ¿Quién me dice cuál es? ¿Dónde está establecido eso? Es una norma que nos dice, además, que el tribunal arbitral, en uso de su competencia, puede incluso producir o pedir y exigir o mandar la producción de alguna prueba determinada. ¿En qué artículo de la ley dice, doctor? ¿O los vas a los... Esta es la pregunta. Ustedes me tienen que decir en qué artículo de la ley está eso. En el 58, si no me equivoco. A ver. En la clausura de las actuaciones probatorias, habla en el parágrafo 3º, el tribunal arbitral podrá, si lo considera necesario, en razón a las circunstancias excepcionales, decidir por iniciativa propia la apertura de audiencias o en cualquier momento. Ay, no, estoy en otra cosa. Audiencias en cualquier momento previo a la emisión del laudo arbitral.
Tal vez está en el artículo 95, parágrafo 3. A ver. Porque dice ofrecimiento y recepción de pruebas. Y bueno, previa justificación, o el árbitro único o el tribunal arbitral podrá requerir de oficio las pruebas que estime pertinentes. Muchas gracias, Alberto. Bien, entonces partimos de este punto y ahí le quiero hacer una pregunta a María Valeria. ¿Dónde está el problema de esto? ¿Qué opinan ustedes? ¿O no hay ningún problema y el tribunal arbitral va a erigirse en una instancia de producción e incluso dirección de la producción de la prueba? ¿Qué opinan? ¿Puede hacerlo? Yo creo que, como dispone la ley, lo que se está buscando, la finalidad de tener un perito de parte o ya sea un perito de oficio, es la necesidad de tener claridad en los hechos y buscar la verdad de la controversia que se está suscitando, ¿no? Dentro de del proceso arbitral. No veo mayor inconveniente. Desde el punto de vista de la, llamémosle, mayor transparencia posible, estoy total y plenamente de acuerdo con usted, Silvia. Pero los quiero llevar a otro escenario, ¿no? Que también es interesante. La verdad en derecho no siempre es la verdad real, ¿correcto? Eso significa que podemos tener una sentencia judicial o un laudo arbitral completamente apegado a la normativa vigente, pero que sea completamente desapegado de lo que ha pasado en la realidad. Les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo muy claro. Había un problema hace unos años, un arbitraje, entre una empresa constructora muy importante y una distribuidora de vehículos de construcción también muy importante, ¿ya? Y el escenario, bueno, la empresa de provisión de vehículos de construcción le vendió no me acuerdo si era una volqueta, un camión, bueno, pero era un equipo de trabajo que vino con fallas, ¿ya? Que constantemente había presentado problemas en el desarrollo de los trabajos. Ustedes saben que es bastante normal que algún equipamiento, algún producto o algún, en este caso, vehículo, pueda presentar eso, ¿ya? Y las fallas eran manifiestas, los reclamos habían sido continuos y demás. Lamentablemente, por efecto de la impericia del abogado que contrató la empresa constructora, no se pudo lograr y llegar a presentar primero de forma oportuna las pruebas y a generar la convicción en el tribunal arbitral de que lo que había pasado en la realidad se terminaba presentando también desde el punto de vista jurídico. El laudo arbitral, absoluta y totalmente en derecho, en cumplimiento y respeto a la norma, lógicamente declaró improbada la demanda. Básicamente, ¿por qué? Porque el demandante no tuvo la pericia, la capacidad suficiente como para poder probar sus pretensiones. Y si yo alego algo, un principio jurídico del derecho procesal civil, con el permiso del doctor Valdivia, es que lo que yo alego, tengo que tener la posibilidad y la capacidad de probar, ¿correcto? En materia de derecho civil, eso es regla, eso es base. ¿Por qué estoy yendo hasta ese extremo tan grande o si quieren, tan despegado pareciera de lo que estamos hablando? Básicamente porque ese es el problema en el que se mete el tribunal arbitral. Y ahí les pregunto a ustedes, ¿dónde está el peligro para la acción del tribunal arbitral? Si no he sido claro, puedo reformular, pero creo que con lo que ya he hablado, tienen ustedes argumentos para desarrollar esto.
Doctor, buenas noches. Buenas noches a la sala. Pienso que el peligro está en que el tribunal pueda apartarse de las pretensiones de las partes, ¿no? De que quiera ir más allá de lo que ellas desean probar y de lo que ellas han expuesto como argumentos para su demanda, ¿no? O sus pretensiones. Bien. ¿Qué más? Gracias, gracias Vanessa. Digamos. Doctor. Doctor. Adelante, adelante chicos, por favor. Siguiendo con lo que dice la compañera, creo que lo que usted se refiere es que no sé si el problema o tal vez el peligro en que en el afán de la búsqueda material de la verdad del tribunal pueda introducir hechos que no hayan sido invocados por las partes. Y tal vez, como decía la compañera, introducir pretensiones que no estén dentro del objeto del proceso. Eso, creo. Quiero modelar un poquito este tema, tanto para Vanessa como para María Valeria. Si el tribunal hace eso, ¿qué es lo que termina pasando? Ha fallado más allá de lo pedido. Exactamente. ¿Y su sanción es? La nulidad. Sería nulidad, ajá. La nulidad. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, su sanción puede ser a la sombra, a ser guardado a la sombra durante un tiempo, ¿no ves? Entonces, no entremos a ese punto, porque evidentemente es totalmente cierto lo que ustedes manifiestan, pero un tribunal arbitral va a ser muy cuidadoso de no agregar nuevas pretensiones que no hubieran sido requeridas por las partes. Pero no estoy yendo ni siquiera a ese nivel, estoy yendo a algo mucho más, no llamemos sutil, pero más difícil de considerar. Estamos hablando de lo siguiente. Tengo por un lado el principio de verdad material, que el principio de verdad material me dice, señores miembros del tribunal arbitral, ustedes tienen que averiguar lo que verdaderamente ha pasado en el conflicto y fallar en relación a eso. Por un lado. Pero tengo también que moderar, bajo otro punto de vista, un principio elemental en materia de derecho procesal civil. ¿Cuál es ese principio? El que yo les comentaba, ¿no ves? Exactamente. ¿Y qué nos dice ese principio, Alberto? A ver, iremos al código, un cachito al código procesal civil. Bueno, pero que prácticamente se tiene que resolver sobre lo que las partes proponen. Y dice, el proceso se construye en función al poder de disposición de la pretensión de los sujetos implicados en la tutela jurisdiccional. Perdón, Alberto, se me cortó la comunicación en la mitad, o no sé si a ti o a mí, pero me faltó la última parte, si puedes, te molesto reiterando la lectura. Ah, perfecto. Sí, el proceso se construye en función al poder de disposición de la pretensión de los sujetos implicados en la tutela jurisdiccional. Bien. Partiendo de esa base, lo que nos dicen los libros de derecho procesal y las normas más elementales en materia probatoria es que lo que yo alego necesariamente tengo que probar, ¿correcto? Si utilizamos un texto básico o un texto avanzado en materia de derecho procesal civil, y la normativa civil vigente nos dice que las partes tienen que probar sus pretensiones. Entonces, el tribunal puede arrogarse bajo su mando y en virtud del principio de verdad material la impericia o la falta de capacidad que puede tener una parte para probar una pretensión determinada, no se va a meter en problemas, porque ustedes me dirán, lo que tiene que saber el tribunal arbitral es la realidad de los hechos, pero ¿qué pasaría si ustedes no se pongan desde un observador imparcial, porque cuando me pongo en observador imparcial la respuesta es muy obvia, pónganse como una contraparte de alguien que se están enfrentando ante un demandante
o a un reconvencionista, cualquiera sea el caso, que es totalmente ineficiente en la prueba que presenta y aporta. Y el tribunal arbitral empieza, entre comillas, a ayudarlo a través de la producción o requerimiento de prueba. ¿Qué harían ustedes? Doctor, lo de malo es que por una parte y por la otra le va a llover. Le va a Estamos de llover este acuerdo. tipo de asuntos. Porque sí, ya, bueno, como pasa, digamos, en los tribunales civiles, inclusive te dicen en instancia de casación, tienes que conocer mediante sentencias constitucionales. Hay esa prueba, puedes, no puedes soslayar esa prueba por el principio de verdad material. Y lamentablemente esa es la postura que se está manejando y se maneja, si no me equivoco, tal vez ya hay otra o ya hay un cambio de línea en el Tribunal Constitucional. Y considero nomás que se está manejando también tal vez en tribunales arbitrales, no lo sé. La consulta, Alberto, y me parece excelente, es, ¿me caerías a la yugular si yo estoy pidiendo producción de prueba que, llamémosle, favorece a la contraparte cuando no ha tenido ni siquiera entre comillas, pericia para poderla producir? O dirías, no, está queriendo averiguar la verdad material el doctor Daza, buen tipo. No creo tanto en la yugular porque o estoy mal, en el proceso arbitral prima el principio dispositivo, porque también nos hizo leer el artículo 95 por el cual tiene la libertad probatoria. Así que tal vez eso podría ser una justificante para averiguar la verdad real, digamos. Entonces, ¿y no estaríamos cambiando absolutamente la naturaleza del proceso? Y sí. Ese es el punto. Ese es el punto. Porque si no, básicamente sería yo alego esto, yo alego el otro, y el tribunal se pone de investigador, cual fiscal, a poder a dar instrucciones para poder averiguar la realidad. Y no funciona así el procedimiento civil. Y no olvidemos que seguimos bajo las mismas normas de un procedimiento de esta naturaleza. Dicho esto, ¿quién ha sido? María Valeria nos ha metido en el problema y se ha salido. En realidad, María Valeria, y a todos, esto es uno de los temas más complejos de resolver para un tribunal arbitral. Por ejemplo, es muy mal visto que un tribunal arbitral requiera la producción o presentación de prueba documental, por ejemplo, salvo que la prueba documental fuera de reciente obtención. Dicho de otra forma, si tú no aportas la prueba documental necesaria dentro del proceso, el tribunal arbitral va a considerar desestimada tu demanda como pretensión. Simplemente un ejemplo, ¿ya? ¿Dónde se utiliza este principio de verdad material, si ustedes quieren, la posibilidad que tiene el tribunal de producir pruebas? En lo que se decía al principio. La facultad, por ejemplo, cuando existe una contradicción evidente en lo que tiene que ver con los informes de naturaleza técnica, como son los peritajes, para poder requerir un tercer informe que nos dé certeza. No sé si les han hablado también sobre el peligro que implica ese, entre comillas, tercer informe pericial, o conocido como el famoso perito dirimidor. ¿Han hablado de esto? Bien. Las pericias, ya hay, esa es otra de las grandes discusiones que se presenta en materia arbitral, y es el tema de las pericias, ¿ya? En el mundo del common law es muy común que el perito, bueno, sobre todo los testigos y los peritos en un marco tal vez un poco menor, son preparados por las partes, a diferencia de lo que pasa en nuestro sistema, en el que el testigo y el perito se presupone, y lo digo muy entre comillas, son absolutamente y totalmente imparciales e independientes, ¿ya? ¿Y qué es lo que termina pasando?
básicamente, y es una práctica que se da tanto en materia nacional como en materia de arbitraje internacional, los dictámenes periciales sobre un mismo punto son absolutamente contradictorios entre lo que presenta el demandante y lo que aporta el demandado, ¿no? Vamos a ir a un caso, ¿no? Hay un conflicto en materia de construcción sobre la calidad de los materiales y va a pasar que el informe pericial realizado sobre los materiales que presenta el demandante va a decir que los materiales empleados por el demandado son de 15ª calidad y ha incumplido. Y el dictamen pericial presentado por el demandado va a terminar diciendo que los materiales empleados por su cliente, porque no deja de ser su cliente, son lo mejor que se encuentra en el mercado. Entonces, terminas muchas veces el tribunal arbitral teniendo dos versiones de especialistas, pero que realmente te muestran el día y la noche. Y ahí es donde surge muchas veces, en la mayoría de los casos, a través de ese principio, por ejemplo, de libertad que tiene el tribunal arbitral, la necesidad de requerir alguna complementación a través de un informe técnico de un tercero absolutamente ajeno. Ustedes me dirán, pero el dictamen pericial es de alguien independiente, el dictamen pericial viene con un currículum previamente acreditado, con una declaración jurada, pero no nos olvidemos también que este dictamen o este informe que nos establece en todo momento, si quieren, vamos a utilizar una idea muy sencilla. Si yo te estoy pagando para que hagas un informe, va a ser muy poco probable que tú vayas en contra de quien te está pagando, ¿no ves? Desde esa base ya comenzamos ante una dificultad sobre la imparcialidad de los dictámenes periciales. Y ese es el problema que se presenta y muchas veces el dictamen o el informe del tercer perito que se contrata es el que se termina considerando. Ahora, también, por si acaso, y esto es muy importante tomar en cuenta, durante un tiempo se establecía como que este informe era plena prueba y que el tribunal arbitral básicamente tenía que leerlo como si fuera la Biblia y respetar como si fueran los 10 mandamientos. Esto no es mandatorio, por si acaso, ¿ya? Los informes periciales terminan siendo un paso más o una prueba más aportada dentro del proceso y no debieran ser la razón sobre la cual el tribunal arbitral va a fallar en el fondo, ¿ya? Evidentemente, cuando estamos hablando de una cuestión muy técnica, tienen un peso, pero no debe ser el único razonamiento mediante el cual el tribunal termine dando o termine dictando el laudo y motivándolo en torno pura y exclusivamente a ese dictamen pericial. ¿Qué más? ¿Qué opiniones más o qué errorcitos más hemos hallado? ¿Ya? Lo que quieran. ¿Qué errores, qué opiniones? Para eso estamos. Es una especie de tribuna libre. Estamos desglosando un calendario procesal. Doctor. Lili, adelante. En la parte de comunicaciones, doctor, en el numeral 17, indica toda comunicación cursada por escrito, incluso la demanda, reconvención y el laudo arbitral serán notificados a las partes en Secretaría del Tribunal Arbitral, en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara Nacional de Comercio, los días martes y viernes. Esto claramente es contrario a la ley, porque la ley indica que indica en el artículo 92 en notificaciones que estas notificaciones, especialmente del laudo de la demanda, deben ser debidamente notificadas por cédula o en el domicilio real, y no así en Secretaría del Tribunal Arbitral. Muchas gracias, Lili. No tengo nada que agregar. ¿Qué más? Seguimos. En el punto 30. Vamos al punto 30. A ver. Dice, luego de ofrecida la prueba por cada una de las partes,
no le será facultada la posibilidad a la otra parte de contrainterrogar. Eso ya parece un poquito obvio, ¿no? No sé, tal vez estoy mal, pero el contrainterrogatorio a un testigo es un derecho exclusivo de la defensa o del que está contrainterrogando, ya que incluso en esta se puede hacer preguntas capciosas y por eso, digamos, ahí va mi duda. Sí, Alberto, me voy a esmerar en las trampitas que les voy a poner la próxima. Evidentemente es muy, muy obvio. ¿Qué más? ¿Qué más? Han visto que estaba lleno de errores. Al principio, cuando uno la lee en diagonal, al tener un lenguaje técnico o al estar en una zona en la que uno recibe un documento que pareciera estar perfecto por estructura y demás, no se da cuenta lo desastroso que es el contenido del mismo, ¿no? Porque verdaderamente es desastroso, a propósito, lógicamente, para despertar. Cuando ustedes, entre comillas, negocien el contenido de un tribunal, perdón, de un calendario procesal, no va a venir con estos errores, lógicamente, pero es súper importante. Los errores de transcripción o de typeo, como se dice vulgarmente, son comunes. Tenemos que tener en cuenta eso y tenemos que tomar previsión. Eso nos lleva, porque les va a parecer una obviedad, pero no son pocos los casos en los que se aprueba, por ejemplo, un calendario procesal con reglas de procedimiento y después, cuando voy a ofrecer peritos o cuando voy a producir prueba testimonial, no tengo la menor idea de cuáles son los pasos y hago lo que sea. Cuando estoy presentando al perito, presento sin la declaración jurada, sin su currículum, o cuando ofrezco un testigo, si me dicen que solamente puedo ofrecer, por ejemplo, 3 testigos para un determinado punto, termino ofreciendo 5, es muy común. Entonces, lógicamente, tenemos que darnos el tiempo y el detalle suficiente para analizar las reglas de procedimiento. Sigamos. ¿Eso es todo? Una pregunta, profe, doctor. Adelante, Alberto, por favor. ¿Se puede reconvenir en el proceso arbitral? Perfectamente. Es Perfecto. esperable que lo haga, además. Buenísimo. Y bueno, en cuestión de las excepciones, aquí solo estoy viendo que se puede debatir la excepción de incompetencia. No se puede debatir otro tipo de excepción. ¿Dónde vamos a ampliar? Perdón. En el numeral 46, ya entrando al calendario procesal. Perfecto. Es decir, nos podemos basar también en las otras excepciones que posiblemente se pueden plantear conforme al Código Procesal Civil, o únicamente podemos plantear el de incompetencia. A eso iba mi duda. Ya, perfecto. ¿Qué opinan? Ya entiendo esto. Bien. Por si acaso, esto no es un error, pero tu pregunta, Alberto, es súper enriquecedora. ¿Qué opinan? Alberto nos pregunta si alguien tiene una excepción para interponer que no verse sobre la competencia del tribunal arbitral, la misma se puede oponer o no corren en arbitraje. Las otras excepciones están reconocidas en el Código Procesal Civil. Palabra, doctor. Adelante, por favor. En la realidad, el artículo 90 de la ley 708 nos señala que la parte demandada puede interponer las excepciones que considere pertinentes. Dado que no están enumeradas como algunos otros institutos en esta ley, creo que podríamos aplicar supletoriamente la disposición adicional final en la cual se puede remitir al procedimiento civil. Bien. ¿Qué más? No nos remitamos solamente a la supletoriedad, ¿no?
Doctor, buenas noches. Hola. Adelante, adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Yo pienso que sí, se puede presentar alguna otra excepción, no siempre tiene que ser la de incompetencia. Por ejemplo, puede ser de que puede haber un contrato de que se haya pagado antes y el otro quiera pedir el total y en cambio puede presentar una excepción de pago u otras cosas, ¿no? No siempre tiene que ser solamente de incompetencia. Muchas gracias, Aviso. Sí, estoy plenamente de acuerdo contigo, Alberto, para responderle. Se puede presentar todas las excepciones que la normativa civil vigente, procesal civil vigente, te faculta, para empezar. Lo que pasa es que se suele hablar de la excepción de incompetencia en arbitraje porque es una excepción que se tiene que tramitar de forma previa y es de previo y especial y especialísimo, te diría yo, pronunciamiento por parte del tribunal arbitral, porque si la excepción de incompetencia es procedente, el arbitraje muere, ¿no? El arbitraje fenece en ese mismo instante. Entonces, en el calendario procesal se establece de forma expresa, en algunos casos, no de forma obligatoria, que la existencia de un recurso, de una excepción, mejor dicho, perdón, no recurso, de una excepción de incompetencia del tribunal, se va a tramitar de esta manera. ¿Por qué? Lógicamente, cuando el tribunal se declara incompetente, ya no hay ninguna discusión que haga al fondo de la controversia como tal. Gracias. Sigamos. ¿Qué más? Doctor, en el numeral 46 del calendario procesal, bueno, en la lectura que usted nos dio, habla de una etapa jurisdiccional y una etapa de méritos. Creo que una etapa jurisdiccional como tal en un procedimiento arbitral no existe, ¿no? Sino directamente sería la etapa de méritos. Totalmente de acuerdo. Bien, muy bien. ¿Qué más? Doctor, el Romano 16 señala modificaciones de las reglas y del calendario. Dice el tribunal arbitral, conforme a las circunstancias que estime prudentes y convenientes, podrá modificar el calendario procesal sin necesidad de notificación alguna a las partes. Sabemos que aquí debe primar siempre el principio de publicidad, sino pues el proceso no avanza, estaría viciado de nulidad, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo, doctor. La única aclaración que me gustaría hacer al respecto, por si acaso, es que el tribunal arbitral habitualmente se reserva la posibilidad de modificar el calendario procesal, ¿ya? Sí, no vulnerando a las partes, sino, por ejemplo, si es que digamos, ¿no? Tenemos 15 días o 30 días hábiles para evacuar todas las pruebas y lamentablemente por alguna situación no se ha podido producir, perfectamente el tribunal arbitral amplía o modifica el calendario procesal como tal, generando más días de producción de pruebas sin ningún problema. La única salvedad aquí en el fondo no sería que las partes estén de acuerdo, sino fundamentalmente que tengan que ponerse, que esta resolución de modificación se ponga en conocimiento de las mismas, ¿ya? Esto es habitual. No es que las partes van a tener que darnos reticencia para esta modificación, solamente tienen que tener el conocimiento de. Doctor, un puntito que me llamó la atención, el número 48 dice, los plazos que venzan en días inhábiles no se prorrogarán. Y bueno, de acuerdo a la... Por favor, otra vez. El punto 48 indica que los plazos que venzan en días inhábiles no se prorrogarán. Sin embargo, el artículo 53, numeral 3, dice, los plazos corren a partir del día hábil siguiente de su notificación. Si este vence en día sábado, domingo o feriado, se trasladará al día hábil siguiente. Muy bien, gracias. Doctor,
has pescado otro tema. Bien. ¿Saben qué se hacía con la ley 1770? Ese era el terrible problema que pasaba antes. Es más, si en algún momento tienen ustedes un arbitraje que se desarrolle con ley 1770, van a tener que considerarlo. La normativa sobre ley 1770 en materia de cómputo de plazos no reconocía, o mejor dicho, todo lo reconocía en días calendarios, no en días hábiles como hace la ley 708. Entonces provocaba que algunas actuaciones procesales caían en día inhábil. Y ese era un problema para la parte, porque tenía que decidir entre dos cosas. Reducir su plazo al día, llamémosle, al horario, al último horario hábil calendario anterior, para no tener ningún tipo de contradicción, o en algún caso, hacer la presentación de los documentos con intervención notarial en día inhábil. Era realmente un problema en el que se metía la ley 1770 por esa falta de previsión. Ahora ya no tenemos esta problemática, como bien nos ha hecho referencia, los plazos que se vencen en días inhábiles, que son poquísimos, porque casi todos terminan en días hábiles, se prorrogan hasta el último día hábil siguiente, pero al primer día hábil siguiente. ¿Qué más? Bien, creo que ya, no sé si se ha agotado el tema o se han agotado ustedes. Así que vamos a hacer una revisión general. Por supuesto, como ustedes se imaginarán, esto es parte de los trabajos que tienen que presentar. Entonces, lógicamente, todas las observaciones que se han hecho el día de hoy tienen que constar en los documentos que ustedes van a presentar como parte de los trabajos que hemos hecho en este módulo. ¿De acuerdo? Por favor, tomen en cuenta eso. Básicamente, no quiero algo extenso, simplemente la identificación del numeral, del punto, con los errores que tenía nuestro calendario procesal. ¿Está de acuerdo? ¿Alguna duda sobre eso? Doctor, por favor, ¿podría repetir el tema de los trabajos que tenemos que presentarle y hasta cuándo y cómo tenemos que hacerlo, por favor? ¿Cuál es la duda, querido Freddy, para que pueda ser un poquito más claro? Porque no me ha quedado claro. Sí, recuerdo que hemos realizado un par de trabajos, el tema de la cláusula patológica, el tema de la resolución de la recusación y Entonces, tenemos que presentarle de alguna manera a su correo electrónico o cómo es el tema de presentación del trabajo y la evaluación, doctor, esa es mi duda. Gracias, Freddy. En realidad, esta es la evaluación. La evaluación va a estar redactada o relacionada a estos trabajos que estamos realizando. Y yo les voy a pedir un trabajo final, que es lo que me ha pedido la dirección académica del curso. Y en torno a eso va a ir la evaluación. Pero estos trabajos que ya hemos hecho, ¿tenemos que presentárselos? Al finalizar el módulo, ustedes me van a hacer llegar en un solo documento todos estos trabajos. Ok, doctor. Gracias. ¿Ya? O sea, dicho de otra forma, vayan juntando en un mismo archivo todos los documentos o trabajos que están realizando para que sea uno solo, ¿no? Si quieren hacerlo en 3, 4, 5 documentos distintos, no hay problema, pero va a ser poco práctico. Tomen en cuenta que son más de 40 personas y 40 por 5 trabajos, tener 200 archivos para abrir, me van a enloquecer. Entonces, por favor, si lo pueden juntar todo en un solo archivo, es exactamente lo mismo y creo que va a ser más eficiente. Bien, sin considerar los errores. Digamos que ya hemos corregido todo como contraparte o como partes dentro del procedimiento. Le hemos dicho, señores miembros del tribunal, ya estos son errores. ¿Qué cuestiones resaltan ustedes en cuanto ya al contenido del calendario procesal? ¿Se entiende?
¿Aló? ¿Se entendió lo que dije? Me sacó la conexión de audio. ¿Qué aspectos resaltamos o que parece que es importante del calendario procesal? Hola chicos, ¿se me escucha? Sí, sí, se escucha, doctor. Ahora sí, ya, perfecto. Nada, todo sencillo, no hay ninguna duda, no hay algo que les haya llamado la atención. Sí, bueno, como no conozco de esta materia, el calendario con errores que nos ha presentado, doctor, ¿comprende solamente estas partes o comprende también otras partes del proceso a desarrollarse, el proceso arbitral a desarrollarse? Y bueno, sería muy interesante que nos pase un calendario procesal, digamos, ya más realista o que responda a alguna realidad, por favor, para poderlo comparar. Sí, gracias, doctor. Sí, como les comentaba, me comprometo yo a presentarles uno que esté bien hecho. En términos generales, este calendario está bien hecho, es decir, obedece a la estructura real de lo que es un calendario procesal. No he cortado algo que sea evidente y manifiesto en un proceso arbitral, solamente es un ejercicio, llamémosle, para despertar el análisis jurídico de ustedes, pero en términos genéricos, es lo que contiene un calendario procesal, ¿ya? No hay algo que sea importante que estuviera faltando, por ejemplo, ¿ya? De todos modos, sí me comprometo a presentarles un calendario procesal bien hecho. En cuanto a lo que cubre el calendario procesal, básicamente cubre la etapa de ley, no más que eso, ¿ya? Es decir, desde ni siquiera la demanda, porque el plazo para presentación de la demanda y el contenido de la demanda ya comienza a considerarse desde el momento de la instalación del tribunal arbitral, pero sí las actuaciones posteriores, ¿no? Todo lo que tiene que ver o está atado a la contestación o una reconvención, la contestación de la reconvención, la presentación de excepciones, la audiencia de alegatos iniciales o de sustentación oral de posiciones, la audiencia o las diferentes audiencias de producción de la prueba ofrecida, y finalmente concluyendo con lo que tiene que ver con la audiencia de alegatos en conclusión. Esa más o menos en términos generales, como pueden ver también en su documento, es el contenido y la estructura en cuanto a audiencias de la etapa de méritos. Como tal. Pregunta. Doctor, una consulta. Para nosotros que no somos del área legal, nos es un poco complicado, o sea, llegar a obtener este criterio legal que tienen en realidad ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, al ver este calendario, ¿no? Y todas las fallas que tiene, sí, por favor, me gustaría que nos pase algo, una cosa buena para poder nosotros comparar y poder también ver cuáles son las fallas que tenemos, porque sí entendemos de acuerdo a la bibliografía que hemos leído y que nos han pasado, pero el hecho de agarrar y es bueno, es interesante analizar, pero hay que analizar punto por punto y desde el punto de vista también del conocimiento que tenemos las personas, considero yo como auditora para este tipo de análisis. Sí. No se preocupe, ya me he comprometido. Sí, me preocupo, doctor, porque realmente, o sea, hay cosas en las que yo me pierdo, ¿no? O sea, entiendo que ustedes te conocen, pero yo me pierdo. Lo que le decía era que no se preocupe porque ya me he comprometido a presentarles un calendario procesal bien realizado. Ya, doctor, ok. La cuarta oportunidad en que les digo que se los voy a enviar, así que por eso le digo que no se preocupe. Bien, ¿qué más? Doctor, una consultita. Al inicio le había preguntado el tema de el orden o la forma, si quiere llamarlo así, de realizar estos documentos, dado que, a ver, el acta de audiencia de instalación del tribunal arbitral va a constituirse en un documento en el cual van a estar las firmas de las partes que asistan o en caso si hubiera estado la autoridad nominadora si correspondería. Pero este documento se entiende que es
independiente del calendario procesal. Ahora, mi pregunta radica en qué momento se elabora este calendario procesal, tomando en cuenta que a partir de la instalación del tribunal arbitral se empiezan a computar plazos. Muy pertinente, Paola, su intervención. Necesariamente este calendario procesal va a ir desde la fase de instalación del tribunal y no debería exceder el plazo de presentación de la demanda. ¿Ya? El plazo de presentación de la demanda, como han podido ver ustedes, deviene de otra orden procesal, que es la número 1, generalmente, que es el acta de instalación del tribunal arbitral. Entonces, el tribunal, en ese momento, cuando se constituye, ya les ha mandado, en este caso al demandante, a que en un plazo determinado, la mayoría de los reglamentos institucionales establecen que va a ser 10 días, presenten su demanda. Entonces, en ese sentido, Paola, no va a haber ningún problema con lo que tenga que ver, llamémosle, un problema de dilación procesal o de retardación en cuanto al procedimiento, porque ya hay una orden para el demandante para presentar. Sin embargo, y es muy buena tu puntualización, se está haciendo una práctica cada vez más evidente y cada vez más necesaria, que el tribunal arbitral trate, si es posible, en la misma audiencia o a más tardar en las 24 horas siguientes de la conformación del tribunal arbitral, de entregar el proyecto a las partes para que las partes lo puedan conocer y dar su punto de vista. Habitualmente el procedimiento que se hace, Paola, es a través, bueno, ahora que estamos con medidas de distanciamiento social, se hace llegar este proyecto mediante vía electrónica a los correos electrónicos señalados por las partes como domicilios de notificación y se les da un plazo que no excede las 48 o 72 horas para que las partes se pronuncien. Si las partes no se pronuncian en este lapso, pues se da por aprobado el calendario procesal y ya es una norma de cumplimiento y uso obligatorio. Pero sí es como que coincido contigo, es un acto procesal que va en la misma línea de otro, que es el cómputo del plazo para presentación de la demanda. Lo que sí hay que saber, en este caso, que probablemente coexiste con el calendario procesal, es el tema de ofrecimiento y producción de ciertas pruebas. Y era justo el último punto que quería tocar con ustedes. ¿Qué pruebas son las que yo debo producir de entrada? Y esto creo que lo conocemos todos por la práctica en materia procesal, ¿no? ¿O debería esperar o no hay norma al respecto? ¿Qué opinan? Doctor, el Código Procesal Civil señala actualmente, ¿no?, que con la demanda debe adjuntarse la prueba documental, por ejemplo. Bueno, toda la prueba en la realidad, no es que puedo diferir para otro momento procesal, pero anterior a la demanda como tal, en materia civil no, pero en materia arbitral, la verdad es que no me imagino, a no ser que sea con una medida cautelar que se haya solicitado, probablemente. Bien, bien. ¿Qué más? A ver, otras opiniones más. Nada más. Bien. A ver, bueno, el coordinador del curso me está pidiendo una aclaración y me parece absolutamente justa y totalmente pertinente. No todos los diplomantes de este curso son abogados, ¿correcto? Entonces, obviamente, el nivel de exigencia que yo voy a tener para la evaluación y la consideración de los trabajos que les estoy pidiendo va a ser distinta por si acaso. Solamente les pido
que cuando me presenten el conjunto de documentos que les he pedido que trabajen, me aclaren este aspecto, ¿no? De la forma que ustedes vean pertinente, su profesión o lo que fuera, aquellos que no son abogados. Los que son abogados no es necesario que hagan la aclaración. Solamente esto porque, lógicamente, no puedo yo exigirles ni pedirles que tengan una formación o un criterio jurídico cuando su formación profesional es distinta, ¿ya? Así que a las personas que no son abogados, quédense tranquilos que el nivel de exigencia en cuanto a la evaluación va a ser considerando plenamente el nivel de formación que tienen. Y ahora sí, lo último que voy a decir antes de cerrar la clase. Muy importante, por si acaso, a momento en que ustedes inicien una demanda arbitral o un proceso arbitral, sepan que es recontra importante adjuntar toda la prueba documental en los actos postulatorios, ¿ya? Los actos postulatorios son la demanda, la contestación, la reconvención y la respuesta a la reconvención, bajo alternativa muchas veces de que esa prueba se pueda considerar incluso como no presentada. Y una vez más volvemos al choque de la verdad material, pero no corran ese riesgo, jamás presenten toda la prueba documental en el escrito de demanda. Esto no es menor. Generalmente los arbitrajes tienen y tienden a reunir un montón de prueba documental. A veces superan las 2.000, 3.000, 10.000 hojas fácilmente. Entonces, si ustedes están esperando a organizar la demanda y recién salir, llamémosle desde el punto de vista de la logística, a ordenar y presentar y producir la prueba, no sería, y no ha pasado pocas veces, sino lamentablemente demasiadas, que no se llega a tiempo con la presentación. Porque hay otro dato, ¿no ven? Como generalmente estamos hablando de un tribunal arbitral, la cantidad de copias que se tiene que presentar a este tribunal es alta, porque son 3 miembros. Tengo que presentar otra cantidad de copias o de pruebas documentales para el expediente y una extra que se tiene que correr en traslado a la parte demandada o a la parte demandante. Entonces, imaginarán que 5 copias por 20.000 hojas no se sacan en media hora. Tengan mucho, este es un consejo tal vez práctico y puede considerarse hasta vacío, pero no lo es. Ha habido procesos arbitrales que han terminado básicamente porque el demandante no llegó a tiempo a presentar la demanda porque no tenía la cantidad de pruebas debidamente ordenadas. Adicionalmente, les van a pedir que esas pruebas, por ejemplo, estén foliadas y ordenadas debidamente. Así que imagínense lo que puede ser tener que foliar 2.000, 3.000 o 4.000 copias. Así que tomen en consideración este pequeño consejo, porque la prueba documental no se espera a la etapa de la apertura del calendario procesal para presentarla, sino tiene que coincidir con los actos de demanda y contestación de la misma. Bien, ¿algo que quieran agregar? ¿Quieren irse ya? Muy bien. Como siempre ha sido un placer para mí poder compartir con ustedes. Les deseo un buen fin de semana porque no nos vemos sino hasta el día lunes. Yo voy a venir con mi tarea hecha relativa a lo que tiene que ver con hablar un poquito de lo que es orden público desde el punto de vista de los aspectos prácticos. Como voy a tratar de poder encontrar algo de jurisprudencia también para mostrarles en qué línea se está dirigiendo este tema del orden público. Gracias, buenas noches, doctor, un gusto. Buenas noches, doctor. Muchas gracias a todos. Gracias, Gracias, buenas Gracias, noches. doctor. Buenas Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. noches, Buenas doctor. noches, doctor. Buenas noches.